Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo día del curso Fortalecimiento y actualización en materias especializadas de mediación, dirigidas a los y las mediadoras del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. No usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat se publicará el link de registro al presente despliegue académico. Hacer clic y completar correctamente los datos. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia, habrá una ronda de preguntas para lo cual deben escribirlas en el chat de esta sala Zoom. Para continuar con esta actividad, damos paso a la ingeniera Carla Freire, analista de la Subdirección de Promoción del Servicio de Mediación, quien será la moderadora el día de hoy. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Magíster Nieves Córdoba. Les damos la bienvenida al segundo día del taller de fortalecimiento y actualización en materias especializadas de mediación. El día de hoy estamos con la Magíster Nieves Córdoba, quien ella nos va a hablar sobre mediación de daños y perjuicios en servicios de salud. Antes de iniciar con la ponencia, es un placer presentarles a la Magíster Nieves Córdoba y darles una breve reseña de su experiencia. Es abogada por la Universidad Central del Ecuador, tiene un masterado en Derecho Penal y también es mediadora. Su experiencia la ha obtenido siendo abogada en libre ejercicio, fue asistente legal en el estudio jurídico Sindicel Asesores, también ha trabajado en la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ha sido especialista en auditoría de la calidad de atención en los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y actualmente es la responsable de la gestión de análisis de casos de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACES. También ha colaborado en varios proyectos importantes con el Ministerio de Salud Pública, ha elaborado el Manual de Seguridad del Paciente Usuario, también ha colaborado en el proyecto de acreditación de 44 hospitales con estándares internacionales de calidad y ha sido también la encargada de validar la norma técnica de educación prenatal y la normativa de auditorías de calidad de la atención en salud y formulación de planes de acción de los casos de muerte materna. Magíster Nieves Córdoba, bienvenida. Muchas gracias, estimada Carla Freire. Muy buenas tardes con todas y todos. Agradecemos al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Dirección Nacional de Mediación de la Función Judicial por esta invitación a este espacio de taller, de capacitación, y a todos ustedes que están presentes. Como ya me presentaron, les saluda la abogada Nieves Córdoba. Agradecerles también desde nuestra institución, que es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, de parte de nuestro director ejecutivo, el doctor Roberto Carlos Ponce, quien obviamente a través mío les ha hecho llegar un cordial saludo hacia ustedes. Vamos a tratar en este espacio de capacitación todo lo que es referente a la mediación en materia de salud. Principalmente se va a manejar esta capacitación en varios componentes, que es darles a conocer primero qué es la ACES, los procedimientos a través de inconformidades y requerimientos que se manejan en nuestra institución, y los principales casos, ponerle como ejemplos, que se pueden llevar a través del proceso de mediación como tal. Y finalmente daríamos a conocer la importancia de trabajar en el convenio que ya se ha firmado conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y ACES. Voy a proyectar una presentación para poder ir manejando la capacitación. Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, doctora. Listo. Ya, ¿me confirman si está proyectada, si visualizan la presentación, por favor? Sí, doctora, se visualiza la presentación. Perfecto. Listo. Mediación de daños y perjuicios en salud. Vamos a dar una breve introducción que es nuestra ACES, que es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. En julio de este año, del 2022, la agencia cumplió alrededor de 7 años de trabajo en pro de la mejora de la calidad de los servicios de salud, en la misma que fue creada a través del Decreto Ejecutivo 703, como un organismo técnico administrativo adscrito al Ministerio de Salud Pública con jurisdicción en todo el territorio nacional. Nuestra agencia es la encargada de ejercer la regulación técnica, el control técnico y la vigilancia sanitaria de la calidad de los servicios de salud públicos, privados, comunitarios con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud a nivel nacional. Dentro de nuestro decreto ejecutivo como ACES, como agencia, tenemos varias atribuciones, como son controlar que los servicios de salud cumplan con la normativa técnica sanitaria. Como todos conocemos, nuestro ente rector es el Ministerio de Salud Pública. El ministerio como tal emite políticas, guías, protocolos y todo lo que se refiere a normativa sanitaria. En función de aquello, obviamente los profesionales y los establecimientos de salud tienen que acatar y obviamente tienen que ser regularizados en función de esta normativa emitida por nuestro ente rector. La ACES también tiene la atribución de otorgar los permisos de funcionamiento y realizar el registro a todo el personal de salud. Es decir, todo establecimiento de salud a nivel nacional tiene obviamente que para el ejercicio de sus actividades contar con un permiso de funcionamiento. Dentro de nuestra agencia existe el área de habilitación de los establecimientos de salud, con lo cual cada uno de los establecimientos como tal, el momento que va a hacer o va a ejercer sus actividades, tiene que acudir a la agencia, obviamente, para que tenga el permiso de funcionamiento. Así también el personal de salud, donde están los profesionales médicos, el personal de enfermería, las obstetrices, los psicólogos, todos ellos obviamente que componen el personal de salud dentro de la parte sanitaria, tienen que, además del registro del CENESID, inscribirse en nuestra agencia. Antes lo hacían en el Ministerio de Salud Pública directamente, pero ahora con ya la creación de nuestra institución, tiene que existir el registro del título del profesional en nuestras bases de datos. Y esta otra atribución que es muy importante y es muy valiosa que la tomen en cuenta porque luego vamos a tratar los casos que pueden mediarse en materia de salud y nos anclamos a esta atribución que tiene la ACES por decreto ejecutivo, que es la de procesar las consultas, denuncias, quejas, reclamos o sugerencias de mejora en la calidad de la atención de salud y seguridad del paciente. Ahí obviamente es lo que nosotros como institución, como ACES, las manejamos a estas quejas, inconformidades o denuncias que nuestros usuarios, pacientes o su familia presentan ante esta institución. Otra atribución que tenemos como agencia es la de aprobar los planes y programas de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y controlar su aplicación. Es decir, todas las empresas de medicina prepagada tienen que contar con nuestra aprobación, ya sea en los planes o ya sea en los programas que ellos obviamente emiten como instituciones privadas. Ahí en esta parte es importante puntualizar que cuando haya una inconformidad en el manejo o en la presentación de estos planes, lo trabajamos conjuntamente con la Superintendencia de Compañías.
También tenemos como ACES una atribución, la de promover e incentivar la mejora continua de la atención y la seguridad del paciente en los servicios de salud. Efectivamente, cuando se crearon ya normas explícitas, o ya el tipo penal como es el de mala praxis profesional, vino la necesidad de que se cree esta instancia, que sea obviamente la encargada de promover e incentivar la mejora continua de la calidad de la atención. Como sabemos, la calidad como tal no es un tema punitivo, sino más bien un tema que se mejore, que se revise, que se evalúe, que haya ese incentivo, obviamente, hacia una mejora de la calidad de la atención y la seguridad del paciente a nivel de todos los establecimientos de salud a nivel nacional. Y esta última que les he puesto también aquí, que tenemos como atribución, es la de aplicar las medidas y sanciones que correspondan en los casos de incumplimiento de la normativa de control y vigilancia sanitaria en relación a la calidad de los servicios de salud y de acuerdo a lo que nos establece nuestra Ley Orgánica de Salud. Efectivamente, en nuestro ejercicio de actividades como institución, hay áreas o hay establecimientos que lamentablemente incumplen la normativa sanitaria y obviamente ahí sí nos hemos visto en la necesidad de activar esta parte sancionadora o esta parte punitiva de la agencia como tal. Entonces, obviamente tenemos esta atribución y la Ley Orgánica de Salud plenamente nos la faculta. Dentro de nuestra Agencia de Aseguramiento de la Calidad existe la Dirección Técnica de Vigilancia y Control, donde nosotros estamos anclados, que es la gestión de análisis de casos. Esta Dirección Técnica de Vigilancia y Control, para conocimiento de ustedes, tiene como misión la de planificar, controlar y gestionar los procesos de vigilancia y control de todos los establecimientos de salud, como ya les había explicado, de todos los profesionales de la salud, de las empresas de medicina prepagada, así como también, y esta parte es muy importante, del análisis técnico, mediación, resolución y derivación de casos relacionados con inconformidades sobre la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente entre los prestadores de servicios de salud y también las compañías de medicina prepagada y de seguros de asistencia médica. Es decir, esta Dirección Técnica de Vigilancia y Control cuenta con la gestión de análisis de casos, donde nosotros pertenecemos, mi persona y también todo mi equipo, que obviamente cuento dentro de esta área, que son profesionales de la salud, médicos como tal, para realizar el análisis de estas inconformidades, de estos requerimientos de parte de los usuarios, pacientes o familiares. Dentro de nuestra área de análisis de casos, nosotros llevamos a cabo los informes de auditoría de casos seleccionados o priorizados de inconformidades relacionados con la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente, y también los informes de asesoría sobre la gestión de análisis técnico, mediación, resolución y derivación de casos relacionados con las inconformidades de la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente. En ese sentido, esta gestión de análisis de casos gestiona o lleva a cabo todo lo que se relaciona a requerimientos que conllevan. Se refieren a peticiones que se presentan a modo de solicitud o necesidad de parte de los usuarios, se gestionan sin necesidad de levantar un proceso de auditoría de la calidad. Es decir, es muy importante que conozcamos, que se revise esta cuestión, esta parte, porque si bien es cierto, los requerimientos de los usuarios que no requieren llevar a cabo una auditoría de la calidad, obviamente son aquellos que se los va a gestionar por la vía o por el proceso de mediación y van a ser trabajados por los diferentes centros de mediación de la función judicial, con el apoyo obviamente de nuestra institución, de nuestra agencia. Estos requerimientos de los usuarios obviamente son peticiones que ingresan a la agencia
Y hay peticiones puntuales, qué sé yo, que a veces no les quieren dar su historia clínica al paciente. No ameritan en este caso una auditoría de caso, una auditoría de calidad. Entonces, tranquilamente se lo maneja por la vía de la conversación, del acercamiento con el prestador de los servicios de salud y se lo soluciona el requerimiento, se lo soluciona el caso como tal. Sin embargo, hay otros casos que a manera de ejemplo, más adelante yo ya les voy a dar lectura, que tranquilamente se los puede manejar por la vía de la mediación. Son casos en materia de salud, como digo, que tranquilamente son transigibles y se los puede manejar por este proceso tan importante como es la mediación. Los casos más complejos, donde ya hay implícito una inconformidad relacionada con la parte clínica de la atención del paciente, ahí sí nosotros como institución, como agencia, tendremos la plena facultad de levantar una auditoría de caso, la cual conlleva al análisis sistemático del proceso de atención de un paciente, abarcando los actos clínicos y administrativos en un nivel específico o en todos, como respuesta a las inconformidades relacionadas con la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente, teniendo como objetivo fundamental la mejora continua de las prestaciones de salud. En esta parte, en este desarrollo de la auditoría de caso, todavía no, obviamente no estamos dentro de un proceso sancionatorio o punitivo como tal. Lo que nosotros hacemos es emprender este tema de auditorías de caso, auditorías de calidad, como digo, para la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. ¿Qué objetivo tiene la auditoría de caso? La auditoría de caso conlleva la revisión y evaluación sistemática del proceso de atención de salud brindada al paciente usuario, la identificación de hallazgos y novedades que existan dentro del proceso de atención de salud, el generar la interacción e intercambio de experiencias entre los actores, los establecimientos de salud, los profesionales de la salud, el usuario y su deseo de mejora continua. Nosotros como agencia, nosotros como ACES, trabajamos de la mano con, como digo, con todos los establecimientos de salud públicos y privados. Hemos trabajado con el Hospital Metropolitano, hemos trabajado con el Hospital de las Fuerzas Armadas, de la Policía, con todos los que componen el Sistema Nacional de Salud, con la AREPIS como tal, y como digo, con los privados, obviamente se trabaja de la mano para, obviamente, realizar el tema de la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. Concientizar a los profesionales de la salud de la importancia del cumplimiento de los estándares de calidad y la seguridad del paciente. Sí, efectivamente, cuando hay un proceso de atención de salud, cuando está implícito el derecho de la salud, la importancia de que se cumplen las guías, los protocolos, los estándares de calidad para que obviamente se dé una seguridad hacia el paciente. ¿Y qué es lo que nosotros propendemos? Es una cultura de calidad en la que se investigan las causas por las cuales se presentan diferentes eventos, ya sea adversos, ya sea centinelas, en los casos, ya aquí puntualmente en los casos de posibles infracciones a la Ley Orgánica de Salud, con nuestros informes de auditoría, lo que hacemos, si nosotros identificamos hallazgos graves, nosotros remitimos al ámbito punitivo de la agencia ya nuestras autoridades ya sancionadoras como tal, que obviamente ellos tienen el deber de iniciar un proceso sancionador dentro del ámbito de la parte sanitaria y efectivamente investigar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó dentro de un proceso de atención de salud de un paciente. También es muy importante para ustedes que conozcan cómo ingresan las inconformidades acá a la agencia y obviamente cómo paulatinamente las vamos gestionando. Los requerimientos o inconformidades ingresan ya sea por el usuario paciente como tal, a la planta central de nuestra institución que está ubicada en la plataforma gubernamental del sur,
También ingresan de manera física directamente al Ministerio de Salud Pública y luego son canalizadas a través de nuestro director ejecutivo. Hay usuarios, pacientes o familiares que ingresan directamente su requerimiento, su inconformidad a la Presidencia de la República. Y también la otra vía es que la ingresan ya a nuestra dirección directamente, a la Dirección Técnica de Vigilancia y Control, y obviamente son direccionadas a la gestión de análisis de casos, a la gestión interna como tal. La ejecución obviamente de la auditoría de caso, cómo se lleva a cabo, para luego en la parte final nos vamos a centrar ya en la parte de mediación puntualmente. La parte de auditoría de caso ingresa la inconformidad como tal. Nosotros lo que hacemos es hacer una revisión documental de todo, obviamente, lo que conlleva la atención de salud del paciente. Hacemos entrevistas a todos los profesionales de salud involucrados, como digo, médicos, enfermeras, obstetrices, toda la cadena, obviamente, de atención que se le dio al paciente. En caso de nosotros requerir de parte de la ACES, la asesoría de expertos, considerando que en nuestra institución son médicos, pero a veces dentro del proceso de atención de salud hay la atención, qué sé yo, de la parte cardiológica, de los especialistas en esas ramas. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir la asesoría a los expertos para emprender nuestra auditoría de caso como tal. Elaboramos el informe final de la auditoría y lo que nosotros hacemos cuando ya tenemos el informe final, damos a conocer al usuario, pero también damos a conocer a todos los establecimientos de salud involucrados en la atención de salud del paciente. ¿Y qué solicitamos al establecimiento? Lo que hacemos es pedir que se levante inmediatamente un plan de acción, un plan de mejora continua. El plan conlleva la presentación resumida de las actividades a ejecutarse en un plazo específico, basado en los hallazgos de las auditorías de caso, en pro de la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. Ejemplo, hay una novedad en cuanto no identificaron bien al paciente y por esa situación se produjo un evento adverso. Inclusive a veces han habido casos que se produjo un evento centinela, donde hubo ya el fallecimiento de una persona, de un paciente. Entonces, lo que nosotros inmediatamente como agencia combinamos al establecimiento de salud que tome acciones correctivas, tome acciones de mejora inmediata para que no vuelva a ocurrir el evento como tal. En este sentido, es muy importante también dar a conocer a ustedes que la responsabilidad sanitaria como tal tiene diferentes normativas que la amparan o la regulan como tal. Tenemos vigente una normativa que es muy importante, si bien es cierto, ella fue emitida en el 2006, pero está vigente, que es la Ley Orgánica de Salud. Dentro de la Ley Orgánica de Salud, nosotros contamos con, obviamente, infracciones que están descritas y están plasmadas en esta normativa. Y tenemos puntualmente que también es importante que ustedes como mediadores lo conozcan cuando ya vayan a tratar un caso de mediación en materia de salud, puntualmente en los casos que ya les vamos a exponer más adelante, lo tengan presente. Existe la Ley Orgánica de Salud, existe obviamente este tipo de infracciones. Hay casos en los cuales no se podría topar o no se podría llevar a cabo a través de mediación, pero hay casos que sí, obviamente, en los cuales sí se podría manejar, pero es muy valioso que lo tengan presente a estos artículos como tal. Existe el artículo 130 de la Ley Orgánica de Salud que nos indica que los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deben contar con el permiso otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional, que actualmente, como ya les he explicado, lo emitimos como Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, como ACES. El permiso de funcionamiento tendrá una vigencia de 1 año calendario. ¿Y qué pasa si es que el establecimiento de salud no cuenta con este permiso de funcionamiento? Puede ser sancionado
de acuerdo a lo que nos dice el artículo 254 de la misma ley, que nos indica que puede ser, su sanción sería de 5 salarios básicos unificados. Este tipo de infracciones lamentablemente son reiteradas a nivel país. A veces los establecimientos de salud emprenden su funcionamiento, pero no obtienen o no cumplen con el proceso de obtener su permiso de funcionamiento. Y claro, nosotros tenemos la potestad de hacer el control y verificación a todos los establecimientos de salud que cumplan con la normativa sanitaria, y pues si no lo tienen, nosotros inmediatamente levantamos un proceso sancionatorio como tal y procedemos a establecer a través de la resolución correspondiente la sanción como tal, y se emite la resolución correspondiente. El artículo 97 de la misma ley nos dice que la Autoridad Sanitaria Nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana, normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. Este artículo también, lamentablemente, a veces es muy reiterado de los establecimientos que lo incumplen. El tema de, a veces no hay un buen manejo de desechos y residuos sanitarios, y obviamente esto atenta contra el derecho a la salud, y nosotros como agencia tenemos la potestad de sancionar. La sanción corresponde a un salario básico unificado y obviamente está tipificado y sancionado con el 97 y en concordancia con el 242 de la misma ley. Y este artículo es muy importante también, que nos habla de la mala práctica profesional como tal. El artículo 202 de la Ley Orgánica de Salud nos indica que constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud todo acto individual e intransferible no justificado que genere daño en el paciente y sea resultado de inobservancia en el cumplimiento de las normas. Aquí tenemos obviamente una sanción de un salario básico unificado. La impericia en la actuación del profesional de la salud con falta total o parcial de conocimientos técnicos o experiencia, que está sancionado con 5 salarios básicos unificados. La imprudencia en la actuación del profesional de la salud con omisión del cuidado o diligencia exigible, que está sancionado con 10 salarios básicos unificados. Y también estamos hablando aquí de un componente muy importante y una tipificación muy relevante en el artículo 202, que nos habla de la negligencia. La negligencia nos indica en la actuación del profesional de la salud con omisión o demora injustificada en su obligación del profesional como tal, en el ejercicio de la actividad de los profesionales de la salud. Si nosotros identificamos cualquiera de estas infracciones, nosotros como agencia podríamos obviamente llegar a sancionar, como digo, emitir nuestra resolución siguiendo el debido proceso, y aquí están plasmadas el tipo de sanciones que serían impuestas al profesional de la salud, porque puntualmente nos dice: constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud todo acto individual e intransferible no justificado que genere daño en el paciente y sea resultado de, obviamente, lo que les acabo de indicar. Esto va muy relacionado también a lo que ya está tipificado en el Código Integral Penal como la mala praxis profesional. Entonces, sí es muy importante que se lo tome en cuenta este artículo, obviamente porque va relacionado a la parte ya del ejercicio del profesional, del médico, de la obstetriz, de la parte de enfermería. Entonces, si es que incumplen o están encasilladas en este tipo de infracciones, la agencia tiene la plena competencia de llegar a emitir una sanción. Aquí en esta parte ya nos vamos a centrar en los casos de mediación que llegan a la agencia, que son obviamente en materia de salud y que pueden ser manejados por la vía de la mediación. ¿Cómo ingresan las peticiones a la agencia? Bueno, como ya les había indicado, los usuarios, pacientes, los familiares
presentan su requerimiento ante nuestra institución, nuestro director ejecutivo como tal lo canaliza a través de la Dirección Técnica de Vigilancia y Control, donde nosotros analizamos y definimos la gestión del requerimiento del usuario, paciente o familiar, y obviamente si es que amerita el caso, si es que no se va por la vía de la auditoría que les había comentado, si es que nosotros identificamos que es un caso que podría ser manejable tranquilamente por la vía de la mediación, lo que nosotros vamos a hacer como institución, como agencia, es remitir a través de un oficio al Centro de Mediación de la Función Judicial. Y lo que nosotros, obviamente, en función de nuestro convenio, del convenio que tenemos firmado entre las dos instituciones, lo que se requiere es la retroalimentación del centro de mediación. ¿Qué pasó con el caso? ¿Fue mediable? ¿Se llegó a una solución? ¿Qué pasó? ¿Asistieron las partes? ¿No asistieron? Nosotros entendemos todo lo que conlleva el proceso de mediación, que es de carácter reservado. Sin embargo, es muy importante la retroalimentación de manera general, a ver qué sucedió con el caso, qué pasó, para nosotros igual poder tener en nuestra estadística y poder manejarlo a los diferentes casos que ingresan a nivel nacional. Ya han habido casos en los cuales nosotros ya hemos enviado, sobre todo aquí en Pichincha, donde el volumen de casos es más elevado, Pichincha, Guayas como tal, Azuay, siempre va a existir un volumen de casos, mayor demanda, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros ya hemos iniciado remitiendo, direccionando ciertos casos al Consejo Nacional de la Judicatura, y obviamente tenemos ya un formato, una especie de formato en el cual nosotros hemos identificado ciertas particularidades que les va a llegar a ustedes, y obviamente es muy importante que ustedes como mediadores, como ejecutores de la mediación dentro del Centro de Mediación de la Función Judicial, tienen que tener obviamente presente. Este oficio, nosotros lo que hemos hecho es plasmar lo que dice nuestra Constitución de la República del Ecuador, hacer ya un resumen del caso como tal. Aquí es muy importante darles a conocer a ustedes, obviamente, la parte del caso del usuario que nos ha ingresado, y aquí en esta parte, en el primer antecedente, se les hará constar todas las particularidades, todos los antecedentes del caso en materia de salud. En esta parte de la remisión, aquí vamos a hacer un análisis como agencia, y aquí nosotros vamos a describir por qué es importante y por qué nosotros hemos determinado que el caso sea manejado por la vía de la mediación. Hay casos puntualmente en los cuales ya el prestador, el establecimiento de salud o el profesional de la salud como tal, ya nos han solicitado que quieren llegar a un acuerdo entre ellos como tal. Ya sea, si es que nos ha indicado el establecimiento, nos indica, sí, efectivamente yo quiero manejar el caso por la vía de la mediación, quiero tratar el caso con el usuario paciente, y yo quiero obviamente que sea esta vía la más adecuada para nosotros como médicos, como profesionales, dar a conocer lo que ocurrió en el proceso de atención de salud del paciente. Lo que nosotros estamos haciendo también, poco a poco seguirá mejorando obviamente este proceso de remisión de casos. Sin embargo, hemos iniciado con esta parte adjuntando todo lo que se refiere a la inconformidad o a la petición del usuario. También adjuntamos la solicitud o el formato que ustedes tienen identificado para la solicitud de una audiencia de mediación dentro de los centros de mediación del Consejo de la Judicatura, de la Función Judicial como tal. Hemos pedido a los usuarios que nos llenen el formato, y obviamente eso se está también adjuntando. Se les ha solicitado también la copia de la cédula y papeleta de votación a los que requieren la mediación, y también
Como ustedes obviamente tienen identificados unas tasas que cobran por los servicios, obviamente se está juntando el depósito correspondiente dependiendo del caso como tal. Ya, ahora nos vamos a centrar para conocimiento de ustedes en casos prácticos. Existen varios casos que, bueno, les he plasmado y les voy a dar a conocer a ustedes. No he puesto nombres, pero sin embargo he puesto la parte medular del caso para conocimiento de todos ustedes. Caso 1. Paciente femenino acude a centro de salud privado para realizarse cirugías estéticas, una lipoabdominoplastia, cambio de prótesis mamarias, por lo que cancela el valor de $5,500, se asigna fecha para cirugía, sin embargo, dicho procedimiento se cancela en reiteradas ocasiones por inconvenientes con los médicos y personal del establecimiento, generándose un conflicto entre el establecimiento y la usuaria. Es decir, como vemos, la usuaria paciente acude al establecimiento privado, cancela ese valor, sin embargo, por cuestiones atinentes al mismo prestador de los servicios de salud, no se lleva a cabo el procedimiento de salud correspondiente. Entonces, luego de varias semanas, la paciente obviamente espera, insiste al establecimiento que le atiendan. Como no se dio el procedimiento como tal, solicita que le devuelvan el dinero. Sin embargo, la paciente acude a otro establecimiento de salud y fue solventado, fue solucionado su requerimiento en la parte sanitaria, es decir, del establecimiento 1, por llamarle así. Lo único que requiere es que le devuelvan la parte económica que ella abonó, porque la parte de la atención sanitaria ya fue dada en otro establecimiento de salud como tal. Y la petición concreta del usuario hacia la agencia es que solicita al establecimiento de salud la devolución del valor total cancelado, que es los 5,500, y que sin embargo indica que el establecimiento en reiteradas ocasiones le ha ofrecido emitir notas de crédito para próximos procedimientos y que no se le devolverá la parte económica. Usuario requiere una mediación para solventar y solucionar este conflicto que tiene con el prestador. Aquí, este es el primer caso que nosotros les hemos identificado como caso estética. Es un caso que nosotros hemos revisado, hemos analizado, hemos identificado que tranquilamente se lo podría manejar por la vía de la mediación, porque si bien es cierto, la usuaria entrega ese dinero al prestador de servicios de salud, que es un establecimiento de salud privado, sin embargo, como no se dio el servicio, obviamente tiene que manejarse y tendría que ser devuelto ese valor, ese dinero. Hemos llegado a tener un acercamiento con el prestador de los servicios de salud y el prestador de alguna manera ha indicado que sí, que efectivamente podría acercarse a una de las oficinas del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial y estaría presto a brindar obviamente las facilidades para conversar con el usuario paciente y poder llegar a una solución viable que de alguna manera no afecte a su establecimiento de salud, porque a consecuencia de esto, si bien es cierto, la usuaria ha ingresado también muchos requerimientos a través de las redes sociales y lo que ellos quieren es evitar inconvenientes mayores. Este es el primer caso que nosotros como agencia les damos a conocer a ustedes en esta capacitación y que lo hemos puesto de manera de ejemplo para que lo tengan presente. El caso 2 es un caso de fertilidad que, bueno, les voy a proceder a leer. Paciente femenina acude al establecimiento de salud reproductiva para un tratamiento de fertilización in vitro, cancela el valor de $10,000. Se realiza la primera implantación de embriones que resulta fallida.
como consecuencia del propio tratamiento. Por dicha razón solicita se proceda a una nueva implantación considerando que se ha cancelado el costo total del tratamiento reproductivo y el inicial no ha sido exitoso. El establecimiento manifiesta que en el procedimiento como tal se realizó de acuerdo a los protocolos y solicita un espacio para conversar y poder llegar a un acuerdo para realizar un nuevo intento, ya que tiene en su establecimiento 3 embriones más para la implantación. La petición de la paciente es la siguiente. Paciente solicita se realice una nueva implantación, pues ha cancelado el costo del tratamiento y requiere que se realice su segundo intento, por lo que es muy importante un espacio para conversar y poder llegar a un acuerdo con la clínica. Este es un segundo caso que lo hemos identificado como caso de fertilidad, en el cual no amerita realmente que las partes o el usuario paciente acuda a un tema de un juicio, ¿no? Aquí lo que ellos solicitan es un espacio para dialogar y nosotros consideramos que la mediación es un proceso muy importante en el cual obviamente en nuestro país es utilizada y la ley nos la faculta, la misma Constitución, que tranquilamente podría el usuario paciente y ahora en estos casos en materia de salud, en materia sanitaria, donde también el prestador o el profesional de la salud como tal no quiere obviamente verse inmiscuido en juicios donde le lleve más tiempo el prestigio de su clínica, la parte económica, sino como tal ha requerido a nuestra institución, a nuestra agencia, que haya un espacio en el cual puedan dialogar tanto el establecimiento de salud, la clínica, el médico, el profesional de la salud como tal, y por el otro lado la paciente, la familia, y puedan llegar a una solución viable en esta situación. El caso 3. Este caso es un caso odontológico donde la paciente es una paciente femenina de 58 años de edad que acude a un consultorio odontológico privado con la finalidad de acceder a varios tratamientos dentales, una profilaxis dental, calzas, extracciones dentales, además de la colocación de la prótesis removible. El tratamiento con un costo total de $3,500, de los cuales se cancelaron de manera inicial $3,000. Como parte del tratamiento realizado se indican medidas de cuidados domiciliarios. Sin embargo, días más adelante la paciente presenta varias lesiones en las encías y la pérdida de una calza. Y obviamente la usuaria indica que el tratamiento no fue bien realizado, que obviamente no se cumplió con los protocolos, que hay una situación de inconformidad total y que obviamente hay una situación de dolor y lo que ella requiere que se le devuelva el dinero abonado. En este caso estamos hablando de una cantidad de $3,500 que fue manejado a través de un contrato entre el prestador y ella. Sin embargo, ella abonó de manera inicial $3,000 y se siente inconforme con el proceso de atención de salud. En este caso también la parte sanitaria en el campo odontológico, los odontólogos como tal, nosotros hemos tenido acercamientos y efectivamente ellos requieren tener estos espacios de diálogo para que no escalen obviamente este tipo de inconvenientes a una situación mayor y poder llegar a tener de alguna manera con el paciente un conversatorio y que se pueda resolver su situación de salud, pero también su inconformidad con la atención dada en el establecimiento de salud. Este es el tercer caso que nosotros hemos puesto a manera de ejemplo para que ustedes lo conozcan. Y en la parte odontológica les comento que hay un sinnúmero de inconformidades. Entonces sí nos vamos a tener que trabajar en este campo, trabajar de la mano desde la agencia y también desde ustedes para poder ayudar de alguna manera a la ciudadanía a resolver este tipo de conflictos, de situaciones que son tranquilamente
solucionables por la vía de la mediación. El cuarto caso que tenemos y hemos identificado es el caso COVID. Se trata de una paciente femenina de 75 años afiliada a la Seguridad Social del IES. Acude al establecimiento del IES por diagnóstico de COVID-19 con necesidad de manejo en terapia intensiva. Al no contar con camas en dicha área, la familia decide ir por sus propios medios a una clínica particular con la disponibilidad de unidad de cuidados intensivos. A su ingreso solicitan a familiares entregar la cantidad de $50,000. Los familiares de alguna manera buscan, se consiguen y abonan este dinero a la clínica. La paciente permanece en UCI alrededor de 30 días hasta su fallecimiento, razón por la que los familiares realizan trámite para generar el código de validación del IES y acceder a la cobertura del IES. Dicho trámite se validó exitosamente. Es decir, paciente estaba atravesando una situación grave, una situación crítica, ingresa obviamente, como vemos, a un establecimiento de salud privado. La clínica aquí hace doble cobro, por llamarle así. Le cobra al IES, obviamente, considerando que el IES hizo la cobertura total de la atención por el valor de $100,000, cumpliendo con toda la normativa sanitaria y que fija el tarifario nacional, y la clínica recepta dicho monto. Sin embargo, la clínica considera que no quiere devolver el primer abono como tal. Incluso a la paciente le habían solicitado una letra de cambio a más de los $50,000 que abonó de manera en efectivo como tal. Entonces, aquí, como vemos, hay adicional a la parte económica, hay una garantía que se le ha solicitado, como es una letra de cambio. En este sentido, la petición puntual del usuario solicita un espacio de mediación para que la clínica privada transparente primero los costos cobrados derivados del proceso de atención de salud a la paciente, y se le devuelve el monto de los $50,000 que fueron abonados y la letra de cambio que fue entregada desde un inicio, en el momento que ingresó la paciente a la clínica. Entonces, nosotros hemos identificado, también hemos hecho el análisis de este caso, a pesar que también hemos revisado la parte clínica y ya está por terminarse la auditoría de caso, la auditoría de calidad, pero consideramos que por la parte económica, por la parte de cobros como tal, sí sería muy importante que se lo maneje también por la vía de la mediación, porque si bien es cierto, la clínica ya hizo el cobro al IES como tal, como prestador del tema de la seguridad social, adicional hay un valor que fue cobrado que son los $50,000 y que tiene que transparentarse, y ahí viene la importancia de tener un diálogo entre la clínica y los familiares de la paciente, porque lamentablemente la paciente falleció en este caso, para que lleguen a una solución viable. Los hijos de la paciente son quienes están pidiendo que se tramite este requerimiento por la vía de la mediación, y obviamente esperemos que tenga un resultado favorable. Estos son los casos que nosotros sí hemos identificado a manera de ejemplo. Es muy valioso e importante también topar la base legal de lo que nos ampara como agencia, y también a ustedes para llevar a cabo estos procesos o estos casos a través de la vía de la mediación. Como ustedes conocen plenamente, tenemos nuestra Constitución que nos ampara en el artículo 190, donde se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materia en las que por su naturaleza se puedan transigir. Eso es lo que nos indica nuestra Constitución. También tenemos la ley
de Arbitraje y Mediación, que en su artículo 43 nos indica que la mediación como tal es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Tenemos también, como ya algunos artículos de la ley de mediación y arbitraje que nos amparan para, como digo, para llevar a cabo estas mediaciones y sobre todo manejarlas con mucha cautela, mucho cuidado a lo que es en materia de salud, considerando que la normativa o la ley en materia sanitaria es muy amplia como tal, entonces muy importante identificar de manera clara qué casos se podría manejar por esta vía de la mediación y cuáles serían los casos que tranquilamente los tenemos que manejar por otras vías, ya sea como institución como ACES o ya sea obviamente otras instancias, inclusive la misma fiscalía. Nuestro decreto, como ya les había comentado, nosotros tenemos puntualmente el artículo 5, en el cual nos dice que tenemos la competencia de procesar las consultas, denuncias, quejas, reclamos o sugerencias de mejora en la calidad de la atención de salud y seguridad del paciente por parte de los usuarios de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios con o sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y respecto del personal de salud, remitirlas a las instancias competentes. Y aquí nos da este precepto muy importante que nos dice y facilitar el consenso y acuerdo entre los usuarios y los prestadores de servicios en el ámbito de su competencia. Como digo, aquí nos habla claramente que podríamos tener acercamiento con el prestador, el profesional de la salud, la clínica, el establecimiento de salud, el consultorio, el establecimiento de salud involucrado en general, para manejar estos casos por la vía de la mediación. Y es muy importante recalcar que, como ustedes plenamente conocen, tenemos vigente un convenio de cooperación interinstitucional que fue celebrado con fecha entre la ACES y el Consejo de la Judicatura, en el cual tiene por objeto principal establecer un vínculo de cooperación interinstitucional entre las partes con el propósito de fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a través del servicio de mediación como una forma ágil y efectiva de solución de conflictos y la construcción de una cultura de diálogo y paz. De manera general, tenemos como compromiso de las partes el fortalecer el uso del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial y sus oficinas a nivel nacional, el desarrollar eventos donde las partes participen de charlas promocionando la mediación previa coordinación correspondiente, el direccionar las peticiones de casos transigibles que hayan sido puestos en conocimientos de la agencia hacia las oficinas de mediación de la función judicial y el apoyar con el tema de capacitaciones a todos los servidores judiciales del Consejo de la Judicatura sobre la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente, previa coordinación obviamente entre ambas partes. Como compromiso del Consejo de la Judicatura en el convenio que tenemos suscrito, tiene la de ejecutar jornadas de mediación para la solución de conflictos en los casos previamente requeridos, el brindar asesoría técnica para la elaboración de programas o proyectos en el ámbito social para promover la cultura de paz y las formas alternativas de solución de conflictos, apoyar con capacitaciones a los servidores de la ACE sobre mediación previa coordinación, poner a disposición de las oficinas de mediación y el servicio de mediación a nivel nacional para la atención de los casos que soliciten una audiencia de mediación, asignar según capacidades mediadores especializados para tratar casos transigibles relacionados con servicios de salud. Esta parte, como digo, va de la mano con todas y cada una de los compromisos de nuestra institución.
que son el direccionar las peticiones de casos transigibles que hayan sido puestos en conocimiento de la ACES hacia los centros de mediación del Consejo según el flujo que se establecerá para el efecto. Como ya les había explicado, ya tenemos obviamente nosotros de manera interna tenemos un manual de procesos y ya lo estamos ejecutando en los primeros casos que hemos enviado a los centros de mediación de la función judicial. Tenemos también el de apoyar con capacitaciones a las y los servidores judiciales del Consejo, sobre todo lo que se refiere a la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente previa coordinación. Definir la lista de casos transigibles en asuntos relacionados con servicios de salud, que eso precisamente lo vamos a ir trabajando también. Hay casos muy, muy particulares y muy puntuales que ameritan tranquilamente ser manejados por esta vía y lo vamos a ir trabajando conjuntamente con ustedes. El plazo de este convenio, igual como es de su conocer, es de 4 años, contados obviamente a partir de la suscripción del mismo, y puede ser renovado por mutuo acuerdo de las partes, previo consentimiento escrito de las partes, mismo que deberá ser requerido por menos de un mes antes de la fecha de su vencimiento. Este es el convenio que tenemos con el Consejo de la Judicatura y que tranquilamente nos ayuda y nos sirve como una herramienta para trabajar en los casos sanitarios que pueden ser manejados por la vía de la mediación. La calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Henry Ford. Esta es mi presentación que yo les he realizado para que ustedes conozcan de parte de nuestra institución cuáles actividades emprendemos y cuáles actividades podríamos nosotros ir coordinando con ustedes en esta parte de los casos que son tranquilamente mediables en materia sanitaria, en materia de salud. Muchas gracias. Vamos a dar apertura a la ronda de preguntas que ustedes deben de tener para generar inclusive una especie de conversatorio con ustedes. Muchísimas gracias, Magíster, por su intervención. Efectivamente, vamos a proceder con la ronda de preguntas. Cabe mencionar que las obtuvimos del chat. Entonces, si hay alguien que tiene alguna consulta, por favor, que lo haga a través del chat. La primera consulta es, al ser la mediación un proceso voluntario, ¿los prestadores del servicio de salud pueden desentenderse de acudir a las audiencias? ¿Cómo se solventa esto? A ver, ¿me repite por favor la pregunta? Claro, al ser la mediación un proceso voluntario, ¿los prestadores de servicios de salud pueden desentenderse de acudir a las audiencias? ¿Cómo se solventaría esto? Sí, efectivamente ahí viene un trabajo bastante arduo por parte de nuestras áreas técnicas de comunicación. Hay muchos prestadores, hay muchas personas jurídicas y también profesionales de la salud que han solicitado ya directamente a la ACES que se aperture o se abra estos espacios de diálogo para ellos tratar de llegar a acuerdos con los usuarios pacientes. Sin embargo, como cualquier otro caso como tal, ya sea en familia, en inquilinato, si no asiste, pues el usuario paciente familiar le queda ya obviamente pues el ejercicio de otros recursos y acudiría a la justicia ordinaria. Muchas gracias, Magíster. La siguiente pregunta. Los documentos médicos del paciente, como historias clínicas, exámenes, informes médicos, ¿son libres de exposición y uso en este tipo de audiencias? A ver, hay que entender que todo lo que se refiere a la historia clínica y al expediente clínico de un paciente como tal es de carácter reservado. Sin embargo, si es que el propio paciente usuario solicita un tema de mediación y solicita obviamente que su caso sea manejado por la ACES o a través de los centros de mediación, no hay ninguna dificultad porque ellos mismos están autorizando. Entonces, en ese sentido, no vamos obviamente a
a hacer uso de la situación de confidencialidad como tal, porque tenemos la autorización del paciente como tal. Sin embargo, ya obviamente hay que entender que es un tema reservado, pero ya si lo vamos a manejar por la vía de la mediación, podríamos utilizar para conversar sobre el caso ya dentro de un proceso de mediación. Muchas gracias, Magister. La siguiente pregunta. ¿El trámite iniciado al Access es un trámite administrativo? Sí, netamente administrativo. Y sobre todo, aquí sí es importante diferenciar que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad tiene los diferentes áreas internas. Como ya les había explicado, tiene una área de habilitación donde se emiten los permisos de funcionamiento. Tiene la otra área que es la área de control y vigilancia, donde si es que nosotros identificamos que un establecimiento de salud no está cumpliendo con la normativa sanitaria, podrías emitirse todos los delegados de la ACES que están a nivel de las provincias. Ellos tienen obviamente la facultad de acudir a los establecimientos de salud a hacer inspecciones, a hacer controles. Y si es que ellos identifican algún hallazgo, alguna novedad, pueden activar a la parte punitiva, a la parte sancionatoria. Es decir, en una primera instancia, la agencia tiene esa misión muy importante que es velar por la calidad de servicios de salud, que se den servicios de calidad, que se den servicios de seguridad hacia el paciente. Pero si ya se encuentran situaciones graves, obviamente se tiene que notificar a las autoridades competentes, que son los comisarios de salud, los directores, obviamente, a nivel de las provincias y los coordinadores zonales. Muchas gracias. Otra pregunta más. ¿El delegado de Access de la provincia es quien debe acudir a las audiencias? En esta parte, nosotros habíamos identificado que para ir a un proceso de mediación, habíamos trabajado también en este proceso con las autoridades a nivel nacional del Consejo de la Judicatura y habíamos identificado que era muy importante que esté el prestador, en este caso el establecimiento de salud, el representante legal o el profesional de la salud involucrado, a cual se le va a hacer la invitación. Y por la otra parte estaría el usuario paciente. Sin embargo, no consideramos por el momento que esté un delegado de la ACES, pero si en el caminar, en el momento que vayamos tratando estos casos, se identifica que sería muy importante que esté un representante o un delegado de la ACES en cada audiencia, nosotros como agencia no tendríamos ninguna dificultad en acudir para apoyarles con alguna información que ustedes requieran o inclusive ahí habría que analizarle cómo nosotros podríamos obviamente intervenir como institución en este proceso de mediación. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta es, si las partes, profesional médico y usuario paciente, solo concurren directamente a mediación sin acudir a Access por devolución de dinero, ¿lo podemos atender directamente o hacer conocer a Access? Les converso de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos. Sería muy importante, o sea, lo podría hacer porque no hay ninguna requisito que diga que primero de agencia a nuestra institución para que luego se lo derive al caso, ¿no? Tranquilamente podría acudir a la parte de mediación a presentar su requerimiento, pero aquí conjuntamente con ustedes les converso que es muy valioso que los casos sí pasen por nuestra institución, considerando que hay muchas situaciones en las que, como el campo de la salud, como digo, es muy amplio, nosotros hemos identificado actas de mediación en las cuales ya han sido celebradas y a veces hay situaciones o acuerdos muy comprometedores, en los cuales, si bien es cierto, se maneja la parte económica o se ha topado la parte económica como tal, que es muy valiosa e importante que se llegue a un acuerdo en este tipo de casos,
pero a veces en las actas de mediación se hacen constar o hay muchas novedades en la parte clínica. Qué sé yo, que le van a realizar el nuevo procedimiento, sobre todo en la parte odontológica. Es muy delicado poner acuerdos que luego a veces se les va a dificultar o va a ser muy comprometedor para el usuario paciente. Entonces, sí es muy importante que los casos se los canalice por la agencia para que ustedes como mediadores tengan el apoyo, puede ser ex ante de la mediación, de una manera antes de que se lleve a efecto la audiencia de mediación, primero, inclusive para conocer si es que el establecimiento de salud cuenta con un tema de habilitación, un permiso de funcionamiento vigente. Si bien es cierto, son datos pequeños, pero muy relevantes para que inclusive ya cuando ustedes tengan ya en la mesa a las partes, conozcan estas particularidades muy importantes y pueda llevarse una mediación y acuerdos muy que luego no vaya a acarrear problemas o no vayan a ser ejecutables. Muchas gracias, Magíster. Una pregunta adicional. ¿El acuerdo de mediación les libera a los prestadores de salud o médicos de las acciones penales? No, para nada. Ahí sí hay que tener en cuenta, nosotros como abogados sabemos plenamente que si es que existe la presunción del cometimiento de un delito, si es que se identifica, ya hablando del campo de la salud, un tema de mala praxis profesional, el usuario tranquilamente puede llevar a cabo su proceso y presentar su denuncia a nivel de fiscalía. Sin embargo, la parte de mediación, sí, ustedes más que nadie conocen que cuando ya a veces lo manejan por la vía de la mediación y llegan a acuerdos, a veces ya la denuncia ya no la presentan o no prospera el caso en la fiscalía como tal. Hemos tenido también conversaciones con fiscalía y demostrar un tema de mala praxis profesional también es bastante crítico, bastante novedoso, porque dentro de un delito de mala praxis profesional, mala praxis médica, tiene que ser evaluado como tal por peritos, por expertos, ¿no? Entonces, en la parte o en el gremio de la parte sanitaria, del gremio de los profesionales de la salud, hay el tema del espíritu de cuerpo, que sí es bastante dificultoso que un médico se vaya en contra de otro médico por todo lo que conlleva, obviamente, emitir un juicio de valor o emitir un criterio donde se establezca que el médico o el compañero o el amigo o el colega incumplió el protocolo, una guía o un tema ya en sí existió un tema de mala praxis profesional como tal. Entonces, nosotros dentro de la agencia hemos identificado que más bien estos casos tendrían que ser manejados, sobre todo los que ameritan. Hay casos bastante novedosos, bastante críticos, y a manera de ejemplo les converso el caso, no sé si ustedes escucharon o tuvieron conocimiento del caso de la clínica Pichincha, donde la paciente llegó con una herida de bala y por una política interna, mientras no se emita el voucher o la tarjeta de crédito, no le atendían a la paciente, ¿no? Entonces son situaciones bastante críticas donde no se puede dejar pasar esas cuestiones y ahí sí se tiene que remitir a otras instancias o inclusive ya, como digo, remitirse al tema de fiscalía, que obviamente es la instancia competente para investigar ya el tema de delitos como tal. Entonces, no les libera a los profesionales de la salud. Sin embargo, como digo, si hay casos que ya, el caso de fertilidad, por ejemplo, no meritaría que el usuario o el paciente vaya a la fiscalía, porque si bien es cierto, podría presentar una denuncia, pero el caso no va a prosperar, porque en ese sentido no hay negligencia, no hay inobservancia, no hay imprudencia, impericia, más aún hay un tema de delito como tal, ya sea de lesiones o mala praxis profesional. Eso es un tema que tranquilamente se lo podría manejar por la vía de la mediación. Muchas gracias, Magíster. Una consulta adicional. ¿ACES están en todas las provincias? Sí, efectivamente nosotros tenemos representación y la parte técnica y la parte de nuestra representación de nuestros coordinadores en todos los lugares, en todas las provincias del país.
Muchísimas gracias. Y la última pregunta es si el documento que les hacen firmar en los hospitales, la letra de cambio o el documento del voucher en blanco, si es legítimo. Sí, efectivamente, nosotros hemos identificado donde existen los pagarés, las letras de cambio, que les hacen firmar y obviamente se convierte en un documento legítimo. Hubo un Muchísimas caso gracias. para conocimiento también, eso digo, cada caso tiene su particularidad y en el día a día, en el momento que ya vayamos tratando este tipo de casos en materia de salud, nos va a tocar de analizar muchas situaciones, ¿no? Tanto del lado, sobre todo de parte de nuestra agencia como institución encargada de la calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente. Tuvimos un caso puntual de un establecimiento de salud aquí en la capital que a la paciente le pidió, le hizo firmar un pagaré igual de $50,000. La paciente estaba atravesando un infarto agudo de miocardio, estaba en total riesgo su vida, su integridad, su situación de salud. La paciente se estaba muriendo y en ese sentido le hicieron firmar al familiar, a su hijita que le acompañaba un pagaré de $50,000. Le dijeron que si no paga, la paciente lamentablemente falleció a las 2 horas que llegó al establecimiento de salud, a pesar de que la parte clínica estaba ajustada a los protocolos y a las guías de práctica clínica. Sin embargo, la parte administrativa, la parte económica fue demasiado agresiva, pidió la situación del pagaré, luego les hizo firmar un convenio de pago por el resto de dinero que había emanado la atención de salud, y adicional a eso, les dijo que no les dejaban sacar el cuerpo de la fallecida del establecimiento de salud mientras no firmaran todo ese tipo de documentos de garantías bancarias. Le hicieron firmar un cheque también, entonces tuvimos un acercamiento con el establecimiento de salud. Ahí dijo, las personas firmaron ese documento y obviamente ellas están sometiendo a las obligaciones que generen caso de incumplimiento, y nosotros ejecutaremos el pagaré correspondiente. Trabajamos de alguna manera con Defensoría del Pueblo también, y bueno, logramos que el pagaré de $50,000 le devuelvan. Sin embargo, el otro pagaré le quedó vigente y los señores hasta el momento están pagando todavía la alta cantidad de dinero que generó la atención de salud. Entonces, como Muchísimas digo, gracias. cada caso tiene su particularidad y en materia de salud es bastante complejo, porque a quién no nos ha pasado realmente que a veces atravesamos una situación de algún familiar crítico y lo que uno requiere es que se atienda lo más pronto y con la calidad que merece nuestro familiar, nuestro paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de alguna manera de también hacer entender a las instancias, a los establecimientos de salud, que si bien es cierto, sí, ellos tienen obviamente un tema, un servicio que dar, un servicio de calidad, y por ello tienen que cobrar, pero tampoco puede ser tan agresivo esa parte administrativa de cobro, ¿no? Entonces, como los familiares firman esos pagarés, esas situaciones bancarias, muchas veces cheques en blanco inclusive, entonces sí hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones, y como digo, hay cuestiones que sí se lo puede trabajar conjuntamente con el apoyo de varias instancias para poder solucionar de la mejor manera esta situación que se presentan en materia de salud. Muchísimas gracias, Magíster. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos a todos su participación y a usted por ayudarnos con su experiencia a aclarar ciertas dudas que tenían los mediadores. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Muchas gracias a ustedes. Espero haberles podido ayudar con un poquito del conocimiento de la experiencia que tenemos acá en nuestra institución, y cualquier cosa estamos atentos, obviamente, a trabajar con ustedes para llevar de la mejor manera estos procesos que hemos emprendido. Muchas gracias de parte de la ACES, de mi persona, de parte de mi equipo de trabajo también, y gracias a ustedes por la invitación y por este espacio. Una buena tarde. Buena tarde con todos. Muchas gracias.
Buenas tardes, por favor, no olviden de registrar su asistencia en el link que se ha enviado en este chat. Muchas gracias.